Hola a todos, mi nombre es Amos y vamos a continuar con el curso de las signals en Angular. Han sacado una nueva API en la versión de 17.2, que son las query signals, y vamos a hacer una comparativa junto con las tradicionales que usan el decorador y con las nuevas. Vamos a ver cómo se diferencian cada una y empezaremos en primer lugar para saber qué son las views en Angular, ¿vale? Porque lo que hacen estas queries es buscar en esas views, qué son esas views en Angular. Pasando a nuestro código, vamos a empezar por las views, por ejemplo. Mucha gente se piensa que en Angular el HTML, ¿vale? El template es la vista, de cada componente, es este HTML. No obstante, lo que hace Angular por detrás es por cada elemento en nuestro HTML se crea una vista. Una vista es como un objeto que tiene información. Por ejemplo, un objeto sobre la app alquileres, pues el element, pues app alquileres, ¿vale? Luego, dentro pues puede tener prop, ¿vale? Alquiler, y que apunte a esto, ¿vale? Con esto, con estos objetos que son vistas, que son views, es como Angular hace la detección de cambios, ¿vale? Angular se basa en estas views del HTML para hacer trigger y para renderizar los templates, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo en el DOM, en el browser, en el navegador, me voy y cambio algo, no se verá reflejado aquí dentro, en mi template, ¿vale? Es decir, lo que hay aquí no tiene nada que ver con el DOM, ¿vale? Porque lo hace Angular internamente. Angular renderiza el DOM internamente con estas vistas del HTML, ¿de acuerdo? Quiero que esto nos quede claro, es decir, que nosotros con estas query views que tiene Angular, ¿vale? Con estas funcionalidades que nos permiten buscar aquí en el HTML, lo que buscamos no es aquí, ¿vale? No es en el HTML, buscamos en las views, ¿vale? Y las views que son, pues se crea una view que es como un objeto que contiene información por cada elemento. Una view para esto, una view para el div, ¿vale? Una view para librería, para cine. Esto de las views es un tema un poco más complejo y más en profundidad, pero que lo veremos en otro vídeo, no os preocupéis, ¿vale? Voy a hacer un vídeo con el tema de las views, vamos a ver las vistas lógicas, las vistas templates, ¿vale? Y ahí lo abordaremos todo, pero para que tengáis un ejemplo, en el código fuente de Angular, lo que hace Angular, por ejemplo, en el tema de las vistas, el objeto que se crea, como podéis ver, es esto aquí. Por ejemplo, si tenemos una clase MyApp con el name word, pues la vista en el objeto sería algo parecido a esto, ¿vale? Pues tenemos un div, este div, el elemento empieza con un div, luego tiene un título, luego tiene un hello, ¿vale? Y lo mapea así, es decir, que cuando cambia algo en la vista es cuando se hace la detección de cambios, ¿vale? Esto es a modo de ejemplo para que lo tengamos en cuenta, el tema de qué son las views, ¿vale? Vamos a volver con el tema de las query views basadas en decoradores, las tradicionales, las que veníamos usando desde siempre, ¿vale? Entonces tenemos claro que con las query views Angular lo que hace es buscar no en el HTML, sino en las views, ¿vale? Esto quiero que quede un poco claro. He preparado una tabla donde podemos ver pues todas las diferencias entre todos. Tenemos el tipo, decorador, señal, ¿vale? Las opciones que aceptan, ¿vale? Luego los elementos, lo que nos devuelve cada query, ¿vale? Y luego dónde podemos tener disponible esta query, ¿vale? Porque no es lo mismo tener en el constructor que en el ngOnInit, que en otro life cycle de Angular, ¿vale? Esto también es importante que lo conozcamos. Vamos a empezar por la que más se usa, el viewChild, ¿vale? El viewChild lo que hace es buscar un elemento aquí dentro. Como ya sabemos que lo busca en las views, vamos a referirnos de igual manera al HTML por no estar todo el rato haciendo referencia, ¿vale? El
view child lo que hace es buscar un elemento que nosotros le pasemos de nuestro HTML, ¿vale? Es decir, yo aquí he hecho un ejemplo y estoy buscando, le paso pues librería component, ¿vale? Y la librería component le digo con este signo de exclamación que sé que no va a hacer nulo, que sé que es cierto y que existe aquí, ¿vale? Esto nos sobra por ahora, ¿vale? Y luego tengo apuntando a un div, y el div lo referencio aquí en el HTML con este identificador, ¿de acuerdo? Identifico el div, ¿vale? Con este div, luego lo asigno aquí para ver cuántos hay, porque el viewChildren nos devuelve un query list. Un query list es un array pues de elementos que encuentre con esta referencia, ¿vale? Y esto es de tipo elementRef y HTML div element, ¿vale? ¿Qué pensáis ahora? Tened en cuenta que estos métodos tradicionales, el viewChild que nos devuelve un elemento, un componente o lo que queramos buscar, ¿vale? Nos devuelve el elemento que queramos buscar en concreto. El viewChildren nos devuelve un array, un query list, ¿vale? ¿Qué pensáis? ¿Dónde se instanciarán? ¿Dónde tendremos acceso ya a sus valores de esas dos queries? La de viewChild, ¿vale? Hago aquí un console.log para ver si ya tenemos acceso a ella en el onInit o en el afterViewInit. Este afterViewInit es después de que Angular inicia las vistas de cada uno, ¿vale? Eso también tenerlo en cuenta. Y en nuestra chuleta tenemos que el viewChild, ¿veis? Devuelve un elemento, como hemos visto, el app alquileres. ¿Y dónde lo tendremos disponible? Pues fijaros, vamos a verlo primero en el ngAfterViewInit, ¿vale? Es decir, este viewChild se va a instanciar primero, tendremos acceso a su valor en el afterViewInit, ¿vale? De hecho he puesto aquí unos consoles.log, ¿vale? Y de hecho tenemos la extensión del Ninja para no hacer switch el navegador, donde podemos ver los logs, ¿vale? Si os dais cuenta, en el onInit nos da un defined directamente de la librería. Esto os lo explicaré por qué. Y en el afterViewInit tenemos la librería, ¿vale? Y si os dais cuenta aquí sí que tenemos acceso, ¿vale? al componente. Esto está muy bien, esta extensión del console Ninja, ¿vale? Entonces el viewChild en el onInit no tenemos acceso, pero sí que tenemos acceso en el afterViewInit, ¿vale? Es decir, después de que se haya inicializado la vista, ¿vale? Para ver esto, para saber por qué no tenemos acceso a esto, es porque acepta dos parámetros opcionales, read y static. El read ahora haremos un ejemplo para explicarlo, pero static no es nada más ni nada menos que viene por defecto a false. False quiere decir que acepta queries dinámicas, ¿vale? Y es el que viene por defecto. ¿Qué significa que acepta queries dinámicas? Pues que si por ejemplo, bueno, esto lo haríamos porque viene por defecto, pero si por ejemplo yo cambio algo en este componente, en este librería component, se refrescaría aquí también el campo, el valor en el viewChild, ¿vale? No obstante, si yo lo pongo a true, ¿de acuerdo? Me vuelve lo que hay ya. Nada más se inicializa este componente, me lo devuelve. Y sí que tendríamos acceso aquí en el onInit, ¿vale? Esta sería una query estática, ¿vale? Porque se lo ponemos a true y me devuelve directamente el valor. ¿Qué pasa con esto? Que tengo acceso a su valor en el onInit, sí. Pero si cambia algo en el app alquileres, perdón, en la librería component, yo luego no se me refrescaría aquí, ¿vale? En la query. Esto es static por si hay algo que sabemos que luego no va a cambiar a futuro, ¿de acuerdo? De hecho, aquí está undefined, ¿vale? Y si lo guardo, como se lo he puesto estática true, ¿vale? Sí, librería component, me lo pone, lo tenemos, fijaros, lo tenemos como undefined,
aquí, ¿vale? A ver si sabéis por qué. Esto está como undefined porque, claro, lo tengo en un if, ¿vale? Debería de estar fuera del if. Como estático, ¿vale? Como estático es que directamente no lo encuentra hasta que no suceda esto, ¿vale? Si lo tendríamos fuera, lo tendríamos acceso en el onIf, ¿vale? Esto que nos quede claro. Luego, otra propiedad es el read, ¿vale? Este read, básicamente, lo que hace es leer otra propiedad de cuando me traiga esto, ¿vale? Cuando a mí me trae, por ejemplo, aquí en el AfterViewInit, bueno, tampoco está, ¿veis? Porque está escondido. Cuando vamos a quitar esto y por ejemplo podemos hacer aquí un ngContainer, ¿vale? Y aquí le podemos pasar pues un identificador y luego vamos a hacer un viewChild, ¿vale? Un viewChild de pues vc, el identificador. Luego vamos a hacer un read de viewContainerRef, ¿vale? Luego hay tipos de vistas que también lo veremos en el vídeo que trataremos las vistas. Y un tipo de vista es el viewContainerRef, ¿vale? Este viewContainerRef pues puede contener otras vistas, ¿vale? Es de tipo y container, por ejemplo, que es de tipo viewContainerRef, ¿vale? Fijaros el read este, ¿vale? Le estoy diciendo que una vez obtenga el contenedor este, que coja de dentro el viewContainerRef, ¿vale? Es decir, dentro de la query que coja las propiedades que yo quiera y me devolverá pues esta propiedad en concreto, ¿vale? Hace esto, el read, ¿vale? ¿Qué sucede con a ver, por ejemplo, vamos a hacer aquí console.log de this.container, ¿vale? Para ver que nos devuelve. ¿Vale? Este nos devuelve en defined. Bueno, como sabemos, lo devuelven en el AfterViewInit, ¿vale? Pero ¿qué sucede con las señales? Para pasar esto a señal, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, container2 es igual a viewChild y ya está, y lo pasaríamos a señal. Y aquí le pasaríamos pues el view container, aquí le pasaríamos el VC, el identificador, ¿de acuerdo? Y esto lo que nos devuelve es una señal, ¿de acuerdo? Nos pone unknown porque no sabe de qué tipo es, se lo pasaríamos aquí, ¿vale? Como genérico, view container.ref, ¿vale? Entonces aplica las señales de tipo viewContainerRef o undefined. ¿Por qué nos pone el undefined? Porque tendríamos que hacerlo obligatoria, ¿vale? Para decirle que nosotros sabemos sí o sí que no va a ser undefined, que lo tenemos aquí, ¿vale? Vamos a ver qué nos pinta container2, si nos pinta algo en el tema de las señales, ¿vale? Vamos a ver. No nos pinta nada y es porque nos da un error que nos dice que child query, esta query es requerida, ¿vale? Pero no tiene un valor disponible, ¿vale? No tiene un primer valor disponible esto, ¿vale? Entonces vamos a quitar el required, ¿vale? Lo vamos a dejar así, un momento. Y vemos que nos devuelve aquí igualmente, nos devuelve en defined, con el tema de las señales, ¿vale? Si lo ponemos aquí abajo, nos devuelve undefined porque aquí espera que le pasemos algún ngTemplate o algo, por ejemplo este, ¿vale? Y crearíamos a lo mejor un componente dentro o algo, ¿vale? Con este tema. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con este div, ¿vale? Div2 es igual a viewChild en vez de viewChildren, que lo veremos luego, y le pasamos el div, ¿vale? Y este es de este tipo.
este tipo. Vamos a hacer aquí en console.log de esto, del div2, ¿vale? Nos tiene que... es este div de aquí, de aquí arriba, ¿vale? Vamos a ver esto cómo se maneja. Y si os dais cuenta, a diferencia de aquí, del view child tradicional con decoradores, que en el ONIN lo tenemos vacío, como esto es una señal, nos devuelve una señal, directamente tenemos acceso al elementref aquí. Si os dais cuenta, ¿vale? Esto es una mejora increíble con el tema de las señales, ¿vale? Directamente lo tenemos en el ONIN. Es más, podemos jugar con esto sin tener que instanciar ningún life cycle, porque si os acordáis con las señales, siempre se recomputan, podemos hacer computaciones, ¿vale? Lo podemos meter en un computed, en un efecto, ¿vale? Cuando cambien, cuando hay algo que cambie en esta query de aquí, ¿vale? Pues directamente jugamos con ella. Una mejora del view child tradicional al view child basado en señales es esto, la forma dinámica de jugar con ellos y su flexibilidad, y que tenemos acceso mucho antes a ellos, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a ver el view children, ¿vale? El view children es este, pero este en el modelo tradicional lo que devuelve es un query list, ¿vale? De hecho, si nos ponemos aquí encima, a ver si lo pone aquí, no lo pone, bueno, no, da igual, esto devuelve un query list, es un array de elementos, ¿vale? Y estos, a ver si aquí abajo lo podemos ver, este es el div.div, aquí está, ¿vale? Podéis ver este div, ¿vale? Y es el view children, y aquí lo que tenemos es un query list, ¿vale? Ahí, ¿vale? Tenemos un query list, ¿vale? Y tenemos dentro pues los resultados. Aquí pues podemos jugar con observables y demás para ver si han cambiado, y bueno, están los resultados dentro de un array, ¿vale? Y solo tenemos un element ref, ¿vale? Esto igual, aquí es undefined, este div es undefined, no nos devuelve resultados, pero después de que se haya iniciado la vista sí que nos deja con el modelo tradicional. ¿Qué sucede con basado en señales? Bueno, hay que decir que este también acepta parámetros opcionales, y acepta como único parámetro opcional el children, pues el read, creo que era, solo acepta el read. Este no lo uséis, ¿vale? Ni hace falta que lo explique porque está deprecado, ¿vale? Acepta el read, que es lo mismo que antes. Cuando nos llegue pues podemos leer más queries dentro de ellos. ¿Qué sucede con el tema de señales? View children, ¿vale? Con el tema de señales, si os acordáis, este child lo podemos hacer require, ¿vale? Y le decimos que no es undefined, sabemos que va a devolver un valor sí o sí, pero en este caso no acepta el de require, ¿vale? El view children y el content children, que luego lo veremos también, no podemos pasarles el require, ¿vale? Y lo que nos devuelve es un read only, es una señal que lo que tiene dentro es read only, ¿vale? Aquí lo podéis ver, ¿vale? Es una señal y tiene esta lista, este array, que es read only, ¿vale? No lo podemos modificar. ¿Vale? Este div2, vamos a ver si tenemos elementos, ¿vale? En el ONINIT igualmente tenemos elementos en el ONINIT, ¿vale? Y si os dais cuenta, aquí ya no es un query list como aquí abajo, ¿vale? En el tema de señales, el viewchild no devuelve un query list, devuelve directamente un array de estos elementos, ¿veis? Un array de estos elementos directamente, está muy bien, ¿vale? Acerca de este, ¿algo más? No, y de igual manera, este viewchild, ¿vale? Este viewchild, como el viewchildren, también acepta parámetros opcionales, el read, ¿vale? Y aquí arriba en el viewchildren, igualmente, pues el read, ¿vale?
Vale, pues ya hemos visto, por ejemplo, ya hemos visto el view child y el view children, ¿vale? Las formas basadas en decoradores y las formas basadas en señales. Como hemos visto, las señales, pues tienes acceso mucho antes a los elementos, ¿vale? Se cargan el query list y devuelven un array de elementos en el caso de los children, y son más dinámicos y flexibles. Dinámicos y flexibles porque, por ejemplo, yo tengo aquí un título, ¿vale? Y este título es un computed, y lo que hace es que si this.librería, si esta query, ¿vale?, está inicializada en el if, ¿vale?, si librería está, se pone librería, ¿vale?, y si no, cine. Esto está bastante bien. Por ejemplo, en el código, si nos vamos al código, al navegador, ¿vale?, aquí podemos ver como tenemos cine aquí arriba, y con el computer, si lo cambiamos, ¿vale?, ahora no cambia, no cambia porque hemos tocado algo aquí de la librería, dis.librería, claro, es porque no está hecha con señales, ¿vale? Dejar un momento que lo cambio, bueno, lo muestro, pero es porque no está hecho aquí con señales, ¿vale? Si os dais cuenta, esto no está hecho con señales y había que cambiarlo. Por ejemplo, vamos a comentarla, ¿vale?, y hacemos que librería es igual a child, y le pasamos librería component, ¿vale? Y si dis.librería, ¿vale?, y volvemos a nuestro navegador, ¿vale?, tenemos librería en primer lugar porque estamos en librería, y si cambiamos estamos en cine, ¿vale? Aquí podéis ver la flexibilidad y la dinámica que podemos jugar con ellas, ¿vale? Es increíble, está muy bien. Vamos a jugar ahora un poco con el tema de los content, ¿vale? Las views basadas en ngContent. Estas views, hemos visto estas 4, ¿vale?, primeras, y vamos a ver estas 4 últimas, que son las del ngContent, ¿de acuerdo? Estas, por ejemplo, vamos a hacer alquileres, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ponerle un ngContent aquí, ponemos un ngContent, alquileres, y desde el HTML de aquí, ¿vale?, vamos a pasarle, por ejemplo, no sé, un H1, ¿vale?, y le pongo aquí identificador H1, hola view queries, ¿vale? Lo que hacemos con las otras queries, con el content child y con el content children, ¿vale?, es acceder a lo que hay aquí dentro, ¿vale?, a lo que hay en el ngContent, ¿vale? Este ngContent, pues, es que cuando ponemos nuestro componente, instancionamos nuestro componente, el HTML de otro componente, le podemos pasar contenido dentro, ¿vale? A eso se refiere. Sacaré un vídeo del ngContent porque han sacado contenido por defecto, los default values en los ngContent, ¿vale? Y lo que hacemos con esos queries es acceder a lo que hay aquí dentro, es decir, podemos acceder aquí, a lo que hay aquí. Por ejemplo, yo desde alquileres, ahora voy a pasar esto aquí, yo desde alquileres, ¿vale?, puedo hacer un H1, ¿vale?, es igual a el H1 es igual a content child, ¿vale?, a content child de H1, porque es el identificador que le hemos puesto aquí, ¿vale? Es decir, busca en mi ngContent, ¿vale?, una query que sea H1, ¿vale?, y el H1 es lo que hemos puesto aquí. Esto nos dirá que es de tipo unknown, ¿vale?, pero esto es un element ref, nos da un poco igual. Y vamos a ver si esto nos aparece ya en el constructor, ¿vale? Console.log is.h1. Vamos a ver si en el constructor ya nos aparece, ¿vale? A ver que console ninja haga su trabajo.
Bueno, no hace nada el console Ninja aquí, pero bueno, estoy viendo yo el navegador y me aparece como undefined, ¿vale? Esto aquí aparece como undefined. Vamos a implementar implements el oninit, ¿vale? Y vamos a poner aquí esto, justo esto. Vale, os lo voy a mostrar. Aquí, como podéis ver, alquileres nos sale en la línea 24, que es el constructor, como undefined, y luego en alquileres, en el oninit, ¿vale? Nos sale como element ref, ¿vale? Aquí sí que lo coge. Vale, volviendo a nuestro código, entonces, como podemos ver con el content children basado en señales, directamente en el engineering lo tendríamos. Por ejemplo, si tuviésemos un h2 arroba content child, ¿vale? Basado en este es de tipo, vamos a ponerle any. Bueno, aquí vamos a ponerle element ref. Aquí no es. Si por ejemplo tenemos un content child basado en decoradores, en el modelo tradicional, ¿vale? Aquí en nuestro componente, ¿vale? Perdón, en el HTML, si ponemos un h2, ponemos un h2, ¿vale? Es un h1 que también es un h2, ¿vale? Si nos vamos aquí y hacemos un console.log bueno, aquí ya sabemos que directamente va a ser undefined, ¿vale? Pero para poder capturarlo, no lo capturaríamos en el after view init, tendríamos que implementar un after content init, ¿vale? Solo lo capturaríamos en este ciclo de vida del componente de Angular, ¿vale? Es decir, que si nosotros hacemos un console.log de this.h2, ¿vale? Solo obtendríamos la información aquí, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy claro. A diferencia de los otros decoradores tradicionales, el viewChild y el viewChildren, el content child y el content children tradicional se capturan aquí dentro, ¿vale? En el after content init. De hecho, si lo guardamos todo, ¿vale? Y nos vamos en nuestro navegador. Como podemos ver, a ver si lo encontramos, alquileres, ¿vale? Este es el content child, ¿vale? Este es el content child, este es el primero, el element ref, el que teníamos con señales, y este es el segundo, el content child basado en decoradores, ¿vale? ¿Veis cómo lo capturamos aquí? En la línea 29, ¿vale? La línea 29, el código es pues el content init, ¿vale? Y con esto finalizaríamos el tema de las queries, view queries, ¿vale? Vamos a repasar esto, que es muy importante, ¿vale? Para acabar el vídeo, pues tenemos que las view queries, hay que saber qué es una view, en primer lugar, que es lo que hemos visto, que usa Angular para el tema de la detección de cambios, ¿vale? Por cada elemento crea una view. Ya haremos un vídeo más extenso, pero bueno, para que lo tengamos en cuenta. Y lo que hace es crear unas queries, un tipo de funcionalidades para buscar elementos, componentes directivas o cualquier injection token dentro de esas vistas, ¿vale? Es decir, nosotros también podemos inyectar un servicio con el viewChild, ¿de acuerdo? Podemos hacer cualquier tipo de cosa. Y los basados en decoradores son los modelos antiguos, ¿vale? Y con el nuevo tema de todas las nuevas APIs con las señales, pues han sacado las signal queries que no usan decoradores.
¿vale? El viewChild, tanto en decorador como en señal, perdón, el viewChild en decoradores, recordemos que tenemos un primer valor en el AfterViewInit, ¿vale? Pero si lo hacemos estática true en el viewChild, ¿vale? Lo tendríamos, pero no estaríamos escuchando los cambios de la detección de cambios, ¿vale? Basado en señales, es dinámico y en el onInit ya tendríamos valores directamente. Sucede lo mismo con el ContentChild y el ContentChildren en señales, ya tendríamos valores, ¿vale? Y aquí acordaros que en el modelo tradicional, basado en decoradores, tenemos los valores en el AfterContentInit, ¿vale? Y sobre todo coge contenido del ngContent. Luego, que no lo hemos visto, pero hay una propiedad en el AfterContentInit, en el ContentChild, que están en los dos, bueno, de hecho aquí se puede ver, que es el Descendants, ¿de acuerdo? Es el Descendants, que no lo hemos visto. El Descendants lo que hace, el Descendants por defecto es true, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que si yo en mi template, en el ngContent, meto un componente, ¿vale? Y ese componente tiene hijos, puedo buscar también en esos hijos, ¿vale? Y por defecto viene así, ¿vale? Esto está tanto en señales como en modelo tradicional, ¿vale? Si lo pongo false, directamente me limito a lo que hay aquí dentro, ¿vale? No bajo hacia abajo, ¿vale? Y con esto acabaríamos el vídeo. Recordad, el modelo basado en señales de las view queries es mucho más flexible y mucho más dinámico y mucho más fácil de implementar. Y podemos jugar con ellos, con el computer y con el effect, con todo tipo de señales, ¿vale? Espero que os haya gustado y si tenéis cualquier otra duda, dejadlo en los comentarios. Y en el próximo vídeo hablaremos sobre los outputs, ¿vale?